días a todas. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con nuestro conversatorio junto al doctor Ricardo Ponce para tratar el tema de la enfermedad celíaca y la salud ginecológica. Mi nombre es Rocío Vidal, yo soy Sintanila Pitiguay y junto con Catherine Chahani hemos creado Somos Celíacos Pitiguay para poder seguir brindándoles a ustedes estos seminarios, esta live y esta docencia. Sin más, doctor, los dejamos a usted. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues, quería enviarles un caluroso saludo y muy agradecido por la asistencia. Pienso que es un tema sumamente importante para tratar. Y, quisiera presentarme, soy el doctor Ricardo Ponce, ginecólogo obstetra, especialista en medicina reproductiva. Tengo varios años de experiencia en este tema, en el ámbito reproductivo, y pues espero poder cubrir las dudas que tengan al respecto con el tema de la salud femenina, sobre todo, y la enfermedad celíaca, ¿no? Bueno, la modalidad que vamos a utilizar el día de hoy es tipo conversatorio, así es que las que se sientan, que quieren hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat o pueden levantar la manito. Mientras que el doctor está conversando, les pedimos a todos que pongan el micrófono en silencio y cuando quieren entonces hablar, le quitan el silenciador a su micrófono. Muchas gracias. Muy bien, pues tengo entendido que trataron temas de la patología, sobre todo el diagnóstico, el manejo por el gastroenterólogo, el tema psicológico que puede tener esta patología en la mujer, en personas en general, la dificultad que pueda tener en la interacción social, pero hoy vamos a tratar específicamente la importancia que tiene sobre la salud femenina, sobre la salud reproductiva, mujeres en edad reproductiva e incluso posterior a la menopausia, ¿no? Entiendo que saben que es bien importante cubrir qué tan prevalente es esta enfermedad en la población. Sabemos que por lo menos el 1% de la población la padece y es altamente subdiagnosticada. La enfermedad principalmente está diagnosticada con mayor frecuencia en mujeres, pero esto no quiere decir que únicamente se presenta en mujeres. 70% de las personas diagnosticadas son mujeres, pero se cree que es porque las mujeres acuden más a atención y tienen síntomas e interés reproductivo que las lleva a buscar ayuda en este sentido. Dentro de la sintomatología que puede presentar la mujer, la salud reproductiva es un aspecto importante, pero también cubre otro aspecto, la salud nutricional, la salud ósea y todas las deficiencias minerales y nutrientes que se pueden presentar. Síntomas molestos, síntomas debilitantes y alteraciones de los ciclos menstruales, etcétera, que pueden haber, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto en con esta introducción. Yo creo que la mayoría de las personas que llevamos una vida ya diagnosticada con enfermedad celíaca hemos tenido algún tipo de relación con la parte ginecológica. Claro. Hay algunas personas pues que definitivamente no presentan nada ginecológico, solamente gastro. Es importante que todas sepan que los síntomas no se repiten entre unas personas y otras. O sea, puede ser que uno tenga unos, otras personas tengan otros. Y otros que sí sean en común. Entonces, el hecho de que a lo mejor no tengas algún síntoma ginecológico no quiere decir pues que no es parte de la misma enfermedad, pero sí hemos visto, a nosotros nos ha llegado muchas preguntas con el tema ginecológico relacionado, claro. Y creo que es un tema pues que por eso escogimos abordarlo, porque sí había mucha frecuencia. Doctor, ¿nos puede comentar un poquito sobre el tema de infertilidad y la parte de la enfermedad celíaca? O sea, ¿cómo está relacionada la infertilidad con la enfermedad celíaca y por qué a veces recomiendan a este tipo de personas tener
una dieta libre de gluten? Bueno, para iniciar en orden, probablemente valdría la pena ver dentro de la definición de la enfermedad, de por qué esta afecta reproductivamente. Bueno, sabemos que es una enfermedad inmunitaria, una enfermedad que tiene que ver con una enteropatía sensible al gluten, la proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y algunas, en pocas proporciones en la avena, ¿no? Y muchos productos de consumo procesado también lo pueden presentar. Al ser una respuesta inmune a una proteína presente en un nutriente, esta proteína que tolera los cambios en el intestino, que per se ella misma, el gluten, no puede ocasionar daño sin ser transformada por una enzima que se llama la transglutaminasa. Es esta la que convierte el gluten en la sustancia que genera la mayoría de los problemas, principalmente la gliadina que contiene el mismo. Y empiezo de esta forma porque la transglutaminasa, o la enzima transglutaminasa, está presente en la mayoría de los tejidos del ser humano, incluyendo el endometrio, incluyendo el tejido placentario. Indiscutiblemente, cualquier acción que ocurra negativamente sobre esta enzima puede alterar el trasfondo reproductivo. Hay una asociación muy importante dentro del diagnóstico que nosotros los infectólogos llamamos como infertilidad inexplicable. La definición no es más que aquella infertilidad que nosotros logramos excluir la mayoría de las causas que se pueden detectar con estudios básicos de la pareja infértil. Es decir, factor masculino normal, o sea, la muestra de semen del varón es normal, un factor uterino anatómico, no hay fibromas, no hay septos, no hay alteraciones en la anatomía del útero, factor tubario, hay permeabilidad de las trompas, y la paciente generalmente tiene una ovulación aceptablemente regular. Si se excluyen estas causas básicas, nos quedamos con una proporción mucho más pequeña de personas que nosotros catalogamos como con infertilidad inexplicable. En la población norteamericana, por ejemplo, se piensa que el 7 al 14% de las parejas presentan infertilidad, y que de esa proporción el 15% pueden llegar a tener infertilidad inexplicable. De esa proporción de 15%, generalmente el 5% se les puede diagnosticar una enfermedad celíaca, con los criterios, los 4 pilares, ¿no?, de la historia. Entonces, sabemos que en ese aspecto, pues, compromete la salud reproductiva, pero no solo termina ahí. La persona puede lograr embarazarse y tener pérdida gestacional recurrente, un aborto ocasionado por la respuesta inmune que presenta. Adicionalmente hay efectos adversos obstétricos asociados con bajo peso al nacer, un nacimiento pretérmino, antes de llegar al término, una restricción de crecimiento intrauterino, que es un espectro patológico del bajo peso. También se puede ver asociado a, aunque con mucho menos evidencia quizá, a la preeclampsia, y otras alteraciones metabólicas que pueden ocasionar complicaciones durante el embarazo, como la diabetes mellitus o las enfermedades de la tiroides. Entonces, todo este contexto hace que la mujer en edad reproductiva tenga una necesidad no solo de conocer su estatus, sino de saber que este puede ser causal de muchas complicaciones dentro de
el intento de buscar un embarazo y de tener un embarazo saludable. El otro detalle que hay que tratar es que quizá, como mencionó Catherine, hay una proporción grande de pacientes que no tienen síntomas intestinales ni extraintestinales que tienen la enteropatía, que tienen la enfermedad y que pueden presentar estos problemas reproductivos, sobre todo la infertilidad inexplicable, ¿no? Entonces eso hace un poquito más difícil depurar a qué personas se les debe dirigir el estudio. No sé si hay algo más. Sí, doctor, una pregunta. Y con respecto a las mujeres que quedan embarazadas y que logran gestar durante los 9 meses al pequeño, al bebé, o sea, este bebé puede recibir nutrientes a pesar de que la mamá tenga problemas, no esté recibiendo nutrientes, tenga sus recaídas o sus crisis. ¿El bebé Claro. sale perjudicado o el bebé puede seguir estando normal? Bueno, por supuesto que nosotros queremos ofrecer la mayor oportunidad a nuestros bebés de recibir todo el aporte nutricional, todo el aporte salud genética, integridad, lo mejor que podemos ofrecerle, un ambiente saludable incluso que causa cambios epigenéticos, no es específicamente de los genes, sino de qué genes se expresan y cuáles no, y algunas enfermedades que pueden venir secundario a esto. Y bueno, por supuesto, queremos brindarle la mayor salud a nuestros bebés y eso nos estresa mucho. A veces pensamos que de privarnos un momentito o un día que se me olvidó la pastilla del ácido fólico ya eso puede afectar, o me excedí en el consumo de cafeína al principio del embarazo y eso puede tener algunas connotaciones. Realmente no es así. Realmente la naturaleza ha creado múltiples mecanismos que protegen al feto, que incluso si la mamá llega a deprivarse moderada o casi severamente de nutrientes, puede garantizarle aporte mínimo para cumplir con el desarrollo del bebé. Tenemos pacientes que no toleran alimentos sólidos y vomitan durante la primera mitad del embarazo de forma muy extendida, y se estresan mucho en querer comer, etcétera, y solamente nosotros hacemos énfasis, mira, concéntrate en consumir líquido, que sí, definitivamente sin agua no podemos vivir, pero las reservas que tiene una mujer pueden llegar a ser suficientes, por no decir definitivamente no óptimas, pero por lo menos suficientes para que el desarrollo del bebé se dé de forma satisfactoria y no comprometa su vida, ¿no? O su salud. Entonces, sí queremos cumplir lo mejor que podamos con la dieta, si sabemos que tenemos el diagnóstico y de que puede tener complicaciones. Sin embargo, si en un momento dado no se llevó a cabo, tampoco debemos pensar que esto definitivamente va a tener un efecto ominoso en el embarazo. No sé si se logró. Sí, como hablábamos también de tantas personas la vez pasada que estuvimos conversando, en lugares donde la malnutrición es muy común, tipo África, gente que realmente pues lleva sus embarazos a término a pesar de que tienen un problema de malnutrición. Yo creo que es un tremendo ejemplo para que las mujeres no se sientan tan estresadas si tienen la belly flat y no pueden absorber esos nutrientes de los alimentos. No sé si eso como que ayudaría también como a expandir un poquito, ¿no? Claro, definitivamente cuando la deprivación es crónica, definitivamente pues ya empieza a comprometer no solamente lo que llegas a poder consumir en el día, sino tus reservas. Y eso sí puede presentar ciertas restricciones en el crecimiento de un bebé, en el desarrollo del mismo. Sin embargo, pues sí, tiene que ser por tiempo prolongado. Vemos que hay mujeres embarazadas en lugares de conflicto, de guerra, de desnutrición, de extrema pobreza, que no tienen el acceso que tenemos nosotros
a ese supermercado súper completo y vitaminas prenatales, suplementos que podemos nosotros acceder para completar. Y aún así tienen embarazos que llegan a término con quizá una proporción bastante similar a la normal de embarazos hasta cierto punto saludables. Ahora, nosotros queremos optimizar eso, llevarlo al nivel óptimo, no solamente suficiencia o no caer en deficiencia o insuficiencia, sino poder optimizarlo. Y eso requiere trabajo, requiere dedicación, o por lo menos para poder ofrecerle eso a nuestros bebés, ¿no? Doctor, aquí hay una pregunta en el grupo de chat. Dice, buenos días, tengo ovarios poliquísticos y hace poco me enteré que soy celíaca. ¿La enfermedad también causaría que el tratamiento para los quistes no funcione al 100%? Ok, el síndrome de ovarios poliquísticos, eso es un diagnóstico que se debe complementar más allá de la presencia de quistes en un ovario. Eso es básicamente, es simplemente un marcador, pero no es algo que tienes que ir dirigido a tratar. Realmente no queremos remover o que desaparezca el aspecto poliquístico, sino mejorar el entorno endocrino, hormonal del ovario para que éste pueda reanudar su función. Hay una relación muy importante entre la patología del síndrome de ovario poliquístico y su respuesta a los cambios nutricionales, al igual que en la enfermedad celíaca. Sí es verdad que estas dos no tienen una asociación directa, no porque tienes una, tienes la otra, simplemente puedes presentar ambas en cualquier momento. Tanto la enfermedad celíaca, que su tratamiento es meramente nutricional, el síndrome ovario poliquístico también tiene una respuesta a cambios nutricionales. No es todo el tratamiento, o sea, no es el 100% como la enfermedad celíaca, pero un porcentaje muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que la resistencia a la insulina y el estado de insulina elevada o hiperinsulinemia es lo que condiciona en su mayor proporción el estado, el desbalance o el estado desfavorable endocrino en torno al ovario. Y es por eso que el ovario empieza a producir incremento de andrógenos, los cuales se reflejan clínicamente con crecimiento de vello, caída del cabello, aumento de la producción de sebo de las glándulas sebáceas, de la seborrea. Y esa parte, probablemente quizá estética, se debe a esa hiperproducción de andrógenos. Pero adicionalmente hay un trasfondo reproductivo porque estas pacientes tienen problema de irregularidad menstrual. Básicamente debido a que no están ovulando con regularidad porque el ovario no responde adecuadamente a la señal del eje que viene del cerebro y que genera que todos los meses se produzca un folículo ovulatorio. Adicional a esto hay problemas metabólicos que condicionan enfermedades mucho más allá de la vida reproductiva, como hipertensión, diabetes, todo lo que desencadena un síndrome metabólico, trastorno de dislipidemias y riesgos de infarto, riesgos de muchas cosas. Entonces, a veces es un poquito más complicado prestar atención no solo a restringir los alimentos que contienen gluten, sino que también tiene que controlarse los alimentos ricos en carbohidratos, sobre todo carbohidratos procesados, que son los que mayormente tienen potencial diabetogénico, de incremento de la insulina sostenida y que nos están ocasionando un deterioro a la salud importante. Al uno restringir más alimentos, también hay que entender que esto puede causar desbalances nutricionales, porque estamos eliminando grupos
de nuestra nutrición, de nuestros alimentos que podemos acceder, y nos quedamos con unos pocos que debemos garantizar que sean densamente nutritivos, que podamos obtener vitaminas, minerales esenciales, que podamos tener las grasas, proteínas y carbohidratos suficientes para vivir. Los carbohidratos no son esenciales, el cuerpo los puede sintetizar en el caso de que no tengamos una ingesta, pero proteínas, sobre todo 20 aminoácidos muy puntuales, no los puede sintetizar el cuerpo y tienen que ser ingeridos diariamente. Y hay grasas que se consideran hasta cierto punto esenciales, que tienen que ser obtenidas de la dieta. Y esos son macronutrientes y los micronutrientes, que son tan o a veces más importantes que los macros, que sabemos que en el caso de la enfermedad celíaca involucran el zinc, los folatos, el selenio y algunas vitaminas liposolubles que deben estarse monitoreando, ¿no? Entonces, sí hace un poquito más complicado el abordaje, hay que prestar atención a más cosas, pero no es imposible, y de hecho se puede ver incluso potenciado el efecto a la salud, porque estamos también evitando alimentos procesados que desencadenan muchas otras enfermedades y complicaciones que hoy en día son una epidemia, o más bien una pandemia, yo creo que mucho más importante que la que estamos viviendo hoy en día con el virus, ¿no? Doctor, yo quisiera aprovechar la oportunidad para recordarles, porque en los diferentes webinars hemos tenido muchas personas diferentes, no necesariamente todas estuvieron aquí en el primer webinar y en los que hemos tenido anteriormente, pero recordarles pues que los alimentos de caja procesados sin gluten lo que hacen pues es tener mayor cantidad de azúcar con la eliminación del gluten. Entonces, estas personas pues que han empezado una dieta libre de gluten, que de repente en vez de tener una dieta natural llena de rica en vegetales, proteínas y frutas, han optado por estas cajas que ahora son tan común decir sin gluten, y a lo mejor no ven una mejoría en su dieta o en el tratamiento que se le está llevando a cabo en el tema de fertilidad o ovarios poliquísticos. Entonces, recordarles pues que eso tiene mucho azúcar, y con lo que el doctor acaba de mencionar ahorita, comer de estas cajitas que dicen sin gluten, no estamos aportando al tema insulínico para el tratamiento. Entonces eso es súper importante que lo tengan presente. Sí, hay que hacer cultura en esto, hay que incidir mucho. Hoy en día, y debido a que desde los últimos 50 años hubo una tendencia a creer que la suplementación iba a superar la nutrición natural, o lo que nosotros hemos alcanzado evolutivamente a lo largo de la historia de la humanidad, y que iba a ser optimizar la salud del ser humano, etc. Y hasta ahora nos hemos dado cuenta que eso lo que nos ha creado es un mayor daño. Ahora hemos entendido que no podemos superar a la naturaleza, cambios que vienen haciéndose delicadamente, evolutivamente, por millones de años. No podemos imitarlos de un día para otro a través de un producto sintético, a través de un producto procesado. Hay cosas que podemos ayudar en casos puntuales, y para eso hay medicamentos y suplementos, pero hay que entender que si algo puede obtenerse de la forma en la que el cuerpo humano se ha expuesto históricamente, evolutivamente, el mismo también se ha optimizado para su absorción, para su tolerancia, para no crear sensibilidades, intolerancias y efectos adversos, alergias, etc. Entonces, definitivamente la salud se compromete muchísimo por esa tendencia actual a preferir lo procesado, a preferir lo sofisticado, lo etiquetado que vemos envasado con colores, que el marketing intenta meternos por los ojos. Muchas veces queremos llevar una dieta especial para mejorar nuestra salud, y creemos que esta solamente se puede conseguir comprando productos con el branding que diga procesado gluten free,
que diga esto es autorizado para dieta keto, esto es, pero que técnicamente llegan a ser, dejan de ser alimentos, son lo que nosotros denominamos comestibles. Son probablemente para el confort, para reemplazar aquella galleta que no puedo comer, entonces como algo similar, pero que le quitaron el gluten, etcétera, para suplir algo que extrañamos, etcétera, pero que luego en muchas personas llega a cumplir hasta 70-80% de la dieta diaria y depriva entonces de los alimentos reales, alimentos que nosotros no podemos mejorar industrialmente su tolerancia, su absorción o su inocuidad. Yo siempre recomiendo que no solo las personas con alguna enfermedad diagnosticada como la que estamos tratando hoy, sino la población en general debe priorizar el consumo de lo que le llaman en inglés real food, o sea, ir directo al supermercado a comprar en el área donde están esos vegetales de colores hermosos, carne, pollo, pescado, la fuente de proteína saludable, natural, eh, huevo, ampliamente nutritivo, y que una vez que hayan llenado el carrito de estos productos, entonces pasen a ver cómo complementan quizá con algo de confort para hacerlo una vez por semana, pero no que sea la base del carrito, puros paquetes Como lo que de llamamos el junk day, ¿no? El cereal. junk day de cualquier dieta, que es el día que te das permiso para romper o darte algún gusto, alguna indulgencia, Exacto, y para eso exacto. es la cajita, ¿no? Lo disfrutas mucho más cuando lo restringes a ese momento y dices, bueno, esta es la excepción y vamos a celebrar y yo voy a celebrar con esto. Voy a celebrar con este alfajor, con esta, bueno, dependiendo de qué tienes permitido comer, obviamente. Pero no hacerlo la base de tu dieta porque eso se nos está creando muchísimos problemas de salud. En mi rama, definitivamente, y yo tengo que tratar con las pacientes con síndrome de ovario poliquístico este tema muy fuertemente porque esto empieza desde que se desarrollan, desde que tienen 13, 14 años y nadie lo ve, nadie les dice nada hasta que ya quieren venir con 30 años queriendo embarazarse. Y en ese momento es más difícil revertir todos estos cambios que si eso se le puede programar en la niña, incluso antes de desarrollarse en su educación, una dieta adecuada, hábitos saludables, probablemente le previenes todas estas complicaciones, no solo de edad reproductiva, sino después de la menopausia. Una salud ósea correcta y todos los problemas de síndrome metabólico que la verdad que preocupa muchísimo y bueno, si la persona pudo embarazarse y pudo tener bebés, también quiere ser abuela y quiere ver sus nietos crecer y no morir prematuramente por una complicación de esta, obviamente. Y tampoco Doctor, quieres estar utilizando medicamento toda la vida. Eso es algo también muy importante. muchas gracias, doctor. Pasemos ahora al punto de las infecciones vaginales recurrentes, que se ve también común en personas con enfermedad celíaca. La infección vaginal es un trastorno o algo bastante común, no solo en las personas con enfermedad celíaca. En Panamá, el ambiente en el que vivimos favorece una en particular que sea con cierta recurrencia. Vivimos en un país tropical, en un país caliente, húmedo, y sabemos que la vaginitis por hongo o por cándida, uno de los componentes importantes para que favorece su desarrollo es ese ambiente húmedo y cálido, ¿no? Igual que dejar el pan o la fruta fuera, inmediatamente capta hongo por nuestro ambiente. Quizá en países más secos, países más fríos, esto no ocurra tan rápidamente. Aquí en Panamá esto se presenta de forma recurrente. Entonces, hay que entender que esto probablemente no lo podemos eliminar absolutamente de nuestras vidas. Y me concentro precisamente en esta porque es la más frecuente, es la que causa la típica molestia de ardor, irritación, inflamación y
producción de secreción blanca, grumosa, espesa, etcétera, que es tan molesta. Existen otras infecciones vaginales, algunas que tienen componente de transmisión sexual, otras que son meramente dependientes del microbioma bacteriano que existe en la vagina. Pero en el caso de la cándida, es importante entender que hay muchos componentes de hábitos que deben corregirse, mitos que deben eliminarse, antes de pensar que el gluten termine siendo el responsable de esto. Realmente no es, yo no diría que es el grueso de la problemática, y sí hay que concentrarse un poquito más, quizá en los hábitos higiénicos de mantenerse con ropa seca, ventilada, evitar la ropa interior sintética que causa tanto calor, concentrarse o entender que si uno tiene que tomar antibióticos son importantes cuando hay una infección bacteriana y debe completarse su tratamiento, pero debemos saber que el espectro amplio de estos antibióticos pueden atacar las bacterias que nos protegen, o que protegen a la mujer en este caso, de una sobrepoblación del hongo, y puede presentar entonces la vaginitis. Hay que entender que posterior a relaciones sexuales también puede presentarse el semen al ser alcalino, altera el pH de la vagina, el pH protector ácido que es deseable para prevenir la proliferación del hongo, y eso puede generar. Entonces hay que cubrir todos esos aspectos y bueno, sí, corregir la dieta es importante, pero no esperar que esto sea la única cosa que uno tiene que modificar. ¿Usted piensa que el microbioma intestinal, por lo menos en el caso de muchos pacientes con enfermedad celíaca, padecen también de SIBO, que es la sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado, para las superior, sí. Y básicamente si uno padece de SIBO siendo celíaca, ¿ese microbioma intestinal tiene alguna relación con el microbioma vaginal? O sea, ¿hay alguna tendencia Siempre que esté amarrado? ¿Nos puedes hablar claro un poquito de eso? Claro que sí. Sí, el microbioma intestinal siempre ha tenido relación con el aparato genital, no solo por su cercanía, e incluso puede tener efectos a distancia. Sabemos que las infecciones urinarias típicamente se deben a enterobacterias o bacterias que se encuentran en el intestino. Entonces, tener una salud del microbioma en general en el cuerpo cada día toma más importancia. Para el caso de pacientes con sobrepoblación de bacterias en el intestino proximal o superior, esto toma tiempo, el tratamiento y sanar. Y muchas modificaciones que nosotros hacemos también alteran dramáticamente el balance que tenemos no solo en el microbioma intestinal, sino de la piel y de todos los órganos. Debemos intentar tener una dieta definitivamente, y hago énfasis, esto es lo más importante, una dieta balanceada, rica incluso en alimentos fermentados, alimentos que pueden promover como prebióticos un equilibrio adecuado en el intestino. Debemos evitar los procesados y evitar, por ejemplo, los edulcorantes. Sabemos que el uso de edulcorantes altera importantemente el microbioma intestinal y, por consiguiente, la salud general de todo el cuerpo. Precisamente en la vagina, el microbioma no es tan complejo como el intestino. Definitivamente es casi rudimentario en comparación con el intestino, pero sí juega un papel. Y el equilibrio ácido-base que puede llevar el cuerpo, que trata de llevar el cuerpo, ese estrés ácido-base que lo sometemos para que él pueda mantener ese pH óptimo que nosotros requerimos, sabemos que también puede alterarse a nivel vaginal. Las bacterias en la vagina tienen que alimentarse de glucógeno. Glucosa
que les permite generar ácido láctico, y eso es lo que hace que el pH sea ácido y sea protector. El hongo no es algo, y esto quiero también aclararlo, que el hongo no es algo que adquieres porque fuiste a un baño, o porque te bañaste en una piscina, o porque utilizaste ropa de otra persona, etc. O muchas personas llegan al consultorio diciendo, me infecté. Y realmente la vaginitis por hongo no es algo que ocurre porque te infectaste. El hongo vive contigo desde que tienes pañales, es el causante de la pañalitis. Es la misma cándida que le causa la pañalitis a un bebé, es la misma que termina causando la vaginitis en la vida adulta. Ya nunca se puede eliminar, ni tampoco queremos eliminarla de forma completa. El hongo vive en dos formas, en la forma de levaduras y en forma de hifas. En la forma de levaduras es completamente inofensivo y está controlado. Y es el pH ácido lo que mantiene que se encuentre en ese estado en forma de levadura. Cuando el pH se altera, el ambiente nutricional de glucógeno, ese balance glucógeno, lactobacilo, ácido láctico se altera, el hongo desarrolla lo que se denomina hifas, y esa sobreproducción en forma de redes que parecen raíces del hongo, si lo ves al microscopio, crece como si fuera una red de raíces, y eso es lo que nosotros visualizamos como la secreción esa espesa, ¿no? Irrita, inflama y da molestia. Otra cosa que es importante es entender que no requiere tratamiento todas las secreciones vaginales o cada vez que haya flujo. Solo aquello que da síntomas, es decir, pica, arde o tiene mal olor. La cándida no da mal olor, pero sí pica y arde. Y bueno, si el flujo es extremadamente abundante, pues también debe tratarse. Lo que nosotros queremos es que haya un equilibrio en el cual la cándida no moleste, esté y ni te des cuenta, no produzca secreción, no produzca picazón, no produzca ardor, y cuando esta se descontrola, pues muchas veces no se puede modificar únicamente con medidas higiénicas, sino que debe recibir tratamiento. Básicamente, siempre voy a hacer énfasis en el microbioma. Esto toma importancia en la mujer embarazada también. Sabemos los cambios epigenéticos afectan hasta en la vida adulta de la descendencia. Y bueno, son cosas que estamos hoy en día prestando cada vez más atención. Y esto realmente no se logra de forma importante, o bueno, no quisiera restar la importancia de comprar un probiótico de una cepa específica, de una bacteria que queremos ajustar, etcétera. Eso tiene su importancia, pero es mucho más importante que este equilibrio se dé de forma natural, dando el sustrato adecuado para que las bacterias correctas se fortalezcan y las que no deben estar ahí se vayan debilitando, y este equilibrio prácticamente ecológico se dé de forma natural. Doctor, una preguntita. Aquí tenemos en el chat dos preguntas. Padeciendo, creo que quizás pueda volver a repetir la respuesta. Sí, dame un minutito para terminar este tema, para pasar a las preguntas. Okay. Es importante para terminar con el tema del microbioma. Básicamente, lo que se recomienda es un protocolo Low FODMAP. El protocolo Low FODMAP te reduce la cantidad de azúcares en el cuerpo adicional de la fibra, y te permite consumir vegetales, pero a porciones pequeñas. Esto se da normalmente porque en el microbioma, cuando lo tienes sobrepoblación de bacterias más malas que buenas, lo que uno hace es de que les quita el azúcar y les quita un poco la fibra para que estas no sigan creciendo. Este mismo protocolo se pudiese usar en caso de infecciones recurrentes. Sí, por supuesto juega un papel. Nuevamente no a las expectativas de que va a corregir el 100% de los casos, ni es la causa, como te digo, el grueso de la sintomatología, pero es un armamento importante. Nosotros tenemos que eliminarle el sustrato a las bacterias para que ellas no sigan poblando el área donde no deben estar, favorecer que ese tránsito intestinal sea de la forma adecuada,
favorecer y no luchar en contra del pH natural de cada zona del intestino. Son elementos importantes para evitar la sobrepoblación en sitios donde no debe crecer esta bacteria. Pero sí, por supuesto, hay que entender también los alimentos procesados o azúcares que son más refinadas pueden tener un metabolismo en porciones más proximales del intestino. Recuerden que parte de la función del intestino es tratar de procesar de forma natural el alimento, irlo desdoblando para ser asimilado. Si ya lo ingerimos procesado, ese alimento interactúa en porciones superiores del intestino rápidamente, genera cambios en el microbioma, genera cambios incluso también en los receptores que te dan la sensación de saciedad, etc. Por eso es que además engordan por el simple hecho de haberlos procesado. Hay un experimento muy importante, y me gustaría mencionarlo, en el cual dos grupos de ratones son sometidos al mismo alimento, la misma proporción de calorías, la misma cantidad, el mismo peso y todo. Sin embargo, a uno se lo trituraron, se lo molieron en polvito, y el otro se lo dan en porción entera. Y evidentemente el ratón que consume el alimento que ha sido molido empezó a engordar descontroladamente en comparación con el otro. Y no hay modificación de calorías aquí, no hay modificación de que uno comió mejor que el otro, la calidad nutricional es la misma. Pero el simple hecho y el procesamiento es molerla, no, nada más, hacerla polvo. Solo molerla alteró metabólico. ¿Por qué? Porque este alimento actúa o estimula los receptores en la porción proximal del intestino que tiene efectos probablemente desfavorables para la salud metabólica, que si fuese el mismo alimento, pero pasa de largo y llega refinado, sí, pero al final estimula completamente otros receptores y tiene otro perfil metabólico completamente distinto. Entonces, la persona responde diferente y es solo el hecho de procesarlo. Por eso, oye, pero si estoy comiendo el mismo pan, nada más que le quité o lo molí o el arroz ya no es integral y blanco, ¿por qué uno engorda? Bueno, cada paso que nosotros hacemos de refinar cualquier cosa tiene efectos. Ni se diga el procesamiento con adición de azúcares añadidos, suplementación, colorantes, etcétera, y procesos que nosotros o aditivos que ponemos en los alimentos para que estos duren, tengan un shelf life mayor, ¿no? Entonces, si podemos evitar eso, ir directamente, ¿qué es lo óptimo? Directamente a la fuente, y esa fruta lo más cercana al momento que fue cosechada, ese animal lo más cercano al momento que fue sacrificado, y que haya tenido una vida, esa planta que haya estado en un suelo adecuado, y ese animal que haya tenido una vida lo más cercano a lo que ella evolutivamente ha tenido todo el tiempo, y no ese animal criado de forma que lo único que queremos es engordarlo. Nosotros queremos que gane peso. Entonces, ¿cómo pretendemos que nosotros no vayamos a comportarnos igual si somos lo que comemos, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay que hacer mucho énfasis, y muchas cosas se corrigen con ajustar ese paladar y encontrarle el sabor a los alimentos reales y no a los comestibles. Acuérdense la diferencia. Alimento es eso que estamos diseñados a comer, las carnes, las proteínas naturales, los vegetales, frutas, etc. Y comestibles son aquellos que son creados por la industria. Esa galleta, ese alfajor, helado, todo eso es un comestible, no es un alimento, son diferentes totalmente. Listo, doctor, procedemos a la pregunta. Quizás le pueda volver a repetir, creo que no quedó muy claro. Dice, padeciendo la enfermedad celíaca, ¿será que el cuerpo absorbe las vitaminas que el bebé necesita? Hago esta pregunta basándome en el daño que hay en el intestino delgado. Bueno, hay que medir. Honestamente, en la paciente con enfermedad celíaca no podemos andar a ciegas. O sea,
Suplementamos, pretendemos que hay salud intestinal si la persona cumple con su dieta, pero hay ciertos componentes que tenemos que medir. Tenemos que saber cómo están esos niveles de vitamina D. Una persona con deficiencia de vitamina D tiene un peor pronóstico en el embarazo, mayor dificultad para lograr ese embarazo, mayor dificultad para brindarle aporte a ese bebé posterior al embarazo. El bebé requiere para la salud ósea, por ejemplo, no solo de la niña, pero muy importante en la niña, niños y niñas, requiere que la mamá tenga una ingesta y una producción de vitamina D de forma diaria. La vitamina D no, la parte que nosotros, para que se entienda más o menos, nosotros medimos un metabolito de la vitamina D3, que es la 25-hidroxivitamina D3. Eso es lo que nosotros medimos en sangre y ahí damos a entender que es la forma activa realmente en general en nosotros de la vitamina en la mayoría de las células. Ahí nosotros nos damos cuenta si la persona es deficiente o no. Pero que una persona tenga reservas normales no quiere decir que esa está pasando a la placenta y a la leche materna. La 25-hidroxivitamina D no pasa eficientemente. Entonces, una conversión antes es la vitamina D3 propiamente, que es la que obtenemos del sol, la obtenemos de la proteína animal saludable y de los alimentos fortificados y de los suplementos. Esa es la que pasa oportunamente hacia la placenta y hacia la leche materna, pero desaparece de la sangre rápidamente. Es decir, yo salgo al sol y obtengo 20.000 unidades de vitamina D3 por 15 minutos de exposición al sol al mediodía, con la piel descubierta, que es lo que yo recomiendo a las personas hacer, sin el uso de bloqueador durante 15 minutos. Es decir, no evitar usar el uso de bloqueador, sino más bien utilizarlo después de haberse expuesto 15 minutos. Eso es importante para producir vitamina D. Eleva los niveles de vitamina D en sangre dramáticamente. Esa es la que pasa a la placenta y pasa a la leche materna. En minutos se convierte, o en pocas horas se convierte rápidamente a 25-hidroxivitamina D3 y desaparece de sangre la anterior. Esa nueva es la que, como mencioné antes, medimos, determinamos los niveles, es la que tienes como en reserva, etc. Esa ya no pasa. Entonces la persona no solamente tiene que tener niveles adecuados, sino que tiene que consumirlos diariamente y en las diferentes fuentes, como mencioné. Tomar sol de ser posible, exponerse al sol es importante, una dieta complementando proteína animal saludable. ¿Qué es proteína animal saludable? Huevo, salmón, pescados azules grasos son importantes, el contenido de omega 3, de DHA necesario, carnes de diferentes productos animales, sobre todo criados adecuadamente. Esas son fuentes de vitamina D que nos pueden ayudar. Y adicional a esto, sí, es necesario utilizar suplementos. Esto viene en un tercer paso. El suplemento de vitamina D es necesario. En el embarazo se debe dar previo al embarazo y posterior al embarazo para la lactancia. Todos los días consumirlo. Y los alimentos fortificados. ¿Cuáles son los alimentos fortificados? Bueno, aquí tenemos la leche fortificada con vitamina A y D. Otros alimentos que son importantes, bueno, los folatos. Los suplementos de ácido fólico en pacientes con enfermedad celíaca deben ser dosis mayores, debemos garantizar que son superiores y nosotros debemos medir cómo están esos niveles de homocisteína. Debemos identificar si hay anemia en la persona, también podemos entender que hay una mala absorción, ¿no?, de nutrientes y que tenemos que corregir esa parte. Sin embargo, nuevamente, hay reservas en otros nutrientes principalmente que nos pueden sostener si en un momento dado no se están absorbiendo adecuadamente. Y hago énfasis nuevamente,
lo que podemos obtener de la dieta natural es mucho mejor aprovechado por el cuerpo que lo que podemos suplementar de forma en suplementos industriales que podemos recetar, ¿no? La otra pregunta es, ¿qué otra complicación ginecológica que no sea infertilidad u ovarios poliquísticos puede relacionarse con enfermedad celíaca? Okay. Ovario poliquístico no es, y tengo que aclararlo nuevamente, eso debe quedar claro. La enfermedad celíaca no ocasiona ni tiene una relación directa con el síndrome de ovario poliquístico. Tienen, dentro del tratamiento se pueden entrecruzar, pero no hay una prueba de que una predisponga a la otra específicamente. Infertilidad, efectos adversos durante el embarazo son importantes, pero por supuesto, los cambios en la menstruación, lo que nosotros denominamos como amenorrea, es decir, la paciente no está menstruando secundario a que no ovula. ¿Y esto por qué sucede en la enfermedad celíaca? Ocurre, se piensa, por deficiencia nutricional, es una causa. La mala absorción de zinc, que tiene un efecto sobre la estimulación de dos señalizadores, la FSH y la LH, llaman gonadotropinas, que son las que estimulan al ovario a producir un folículo ovulatorio. Depende esta señalización de zinc, y si no se absorbe adecuadamente, tienes un problema en ese sentido. El selenio también tiene que ver con esta señalización de la LH y la FSH. Y adicionalmente a esto, se cree que hay un componente inmunitario también que está actuando, porque hay pacientes que no tienen ninguna deficiencia nutricional, que tienen activo tienen la actividad de los anticuerpos y que están teniendo los efectos adversos y que corrigen con una dieta libre de gluten. Entonces se piensa que el efecto inmunitario, o sea, los mismos anticuerpos, al actuar en estas proteínas, en estas enzimas que mencioné, que están en todos los tejidos, pueden generar anticuerpos antiovarios, que pueden alterar la función tiroidea, que pueden alterar la función metabólica en el caso de la diabetes, deterioran la salud de la mujer y por supuesto la salud reproductiva. Entonces hay un componente de salud de la mujer en general, del metabolismo óseo que toma repercusión fuera de la edad reproductiva. Hay una alteración, como mencioné, importante dentro del embarazo, pérdida gestacional recurrente al principio del embarazo, o sea, abortos repetidos, bebés con bajo peso al nacer, restricción de crecimiento, parto pretérmino, creo que no se me queda alguna, se asocian muy fuertemente. Hasta se ha visto un aumento de la probabilidad de ocurrir hasta 5 veces mayor y 9 veces mayor si hay presencia de enfermedad celíaca para alguno u otro de estos componentes. Y luego, antes de lograr el embarazo, para que pueda ocurrir una implantación adecuada, componente inmunitario y nutricional, que son las dos afecciones importantes que puedes tener por la enfermedad celíaca. Previo a eso, realmente, esto lo puede tener una persona desde la infancia y causar lo que nosotros le llamamos el inicio de la vida reproductiva de forma tardía, o sea, una menarca tardía. La niña se desarrolla tardíamente y puede adelantar la menopausia también. Eso es otro componente. La persona puede tener un inicio de la menopausia anticipado con el diagnóstico de enfermedad celíaca, ¿no? Anticuerpos antiovarios que están actuando sobre la reserva ovárica, y ese es otro componente. Doctor, preguntan que si existe alguna relación
entre la enfermedad celíaca y la molestia en las relaciones sexuales? Eh, bueno, la verdad es que la enfermedad, el espectro es amplísimo de sintomatología, molestias, de dolores pueden haber en muchas áreas. Algunos son articulares osteopáticos, porque mala calidad del hueso. Otros son de tipo neurológico, neuropatías por deficiencias nutricionales, y otros son por alteraciones, como mencionamos, del microbioma, etcétera, que genera un ambiente con pobre lubricación en la vagina, más irritante. Entonces hay dolor, por supuesto. Si la persona tiene más frecuentemente infecciones vaginales, duele el coito. Si la persona presenta compromiso a la hora de la lubricación, molesta también. Si la persona tiene alterada la producción, la actividad de estas gonadotropinas que mencioné anteriormente, son la LH y la FSH, no está ovulando, no está produciendo correctamente las hormonas que mejoran la epitelización de la vagina, e incluso son las responsables de que exista una respuesta a la excitación adecuada. Entonces duele el coito. Entonces hay múltiples causas por las cuales a la paciente con enfermedad celíaca le molesta la relación sexual. ¿Usted podría definirnos qué es la vulvodinia? Vulvodinia es simplemente dolor vulvar. Dolor vulvar, ¿Es el nombre que se da a esto? Sí, sí, es anticipar, etimológicamente es lo que quiere decir. Vulvo, la vulva, y dinia, dolor. Igual como mastodinia es dolor de la mama. Masto es como se conoce a la mama en su derivación etimológica, ¿no? Entonces, vulvodinia es simplemente dolor vulvar. El término es bastante genérico, es decir, que puede ser ocasionado por cualquier cosa, es decir, no necesariamente tiene que ser durante el coito, no necesariamente tiene que ser por las causas que mencioné anteriormente. Puede haber vulvodinia por disfunción neurológica, muscular, lo que nosotros denominamos vaginismo, que es una contracción involuntaria de los músculos en esa zona que producen dolor y dificultad para el coito, ¿no? Entonces, sí, pues vulvodinia es el término genérico con el que se conoce dolor vulvar. Sí, recordemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, y por ser enfermedad autoinmune el cuerpo se comienza a atacar. Entonces, sistemáticamente tenemos un sistema autoinmune que se está atacando a sí mismo y puede ocasionar inflamación y dolor en diferentes sistemas del cuerpo, entre ellos, pues obviamente el sistema reproductor. Por supuesto. Ahorita que preguntaron sobre otros puntos ginecológicos y ha hablado ahorita de las mamas, hay una sensibilidad también en los senos en las personas con enfermedad celíaca, y también si nos pudiese hablar un poquito sobre el dolor en la regla y las reglas extendidas. Creo que esos dos temas también deberíamos cubrir algo. ¿A qué te refieres exactamente con regla extendida? Porque Reglas que duran bastante tiempo, o sea, que sea... varios días sangrando. Ajá. Y que sangran abundantemente. Exacto, hacer esas diferencias. Claro. Sí, mira, realmente la mama es un tejido que responde al ciclo reproductivo, al ciclo ovárico. Responde cuando tienes, previo a la ovulación de una forma, después de la ovulación de otra forma. Ya se va preparando ese tejido porque es otro tejido que quiere entrar en el juego del embarazo, ¿no? Quiere irse preparando para ese momento. Entonces, aquí hay varios componentes que juegan un papel. Si la mujer, como mencioné anteriormente, no está ovulando, se están perdiendo aquellos cambios que se dan posterior al evento puntual de la ovulación, eventos particulares en la mama. Y algunos de estos son molestias, dolores. La mama puede doler durante la edad reproductiva y típicamente son cambios benignos de la misma. No es algo que deba ser algo muy preocupante, pero sí puede ser incómodo.
hay una condición que se denomina condición fibroquística de la mama o mastopatía fibroquística, o anteriormente llamada enfermedad fibroquística de la mama, que es típicamente la forma más frecuente de causa de dolor y formación de quistes en la mama. Ciertas dietas que pueden favorecer estos síntomas, o hay cierta asociación, son las dietas ricas en xantinas, la teína, la cafeína, y el consumo de chocolate, almendras, avellanas, nueces, menta, pueden exacerbar los síntomas. Y bueno, lo que quiero llegar es que el dolor mamario puede existir, por supuesto, justificado en la paciente con enfermedad celíaca, simplemente por el hecho de que no está ovulando. Y esto también se correlaciona con las reglas extendidas, como le llamaste, o los sangrados abundantes en volumen y abundantes en duración, o de duración prolongada. ¿Por qué ocurre esto? Si cada mes está regulada el ciclo por el evento puntual de la ovulación. Una vez que la mujer ovula, 14 días después va a menstruar de forma controlada. Esa ovulación hace que se genere progesterona, que controla el crecimiento del tejido del útero, que se descama con la menstruación. Entre más grueso es ese tejido, más abundante va a ser la menstruación. Antes de la ovulación se está produciendo estrógenos. Estos estrógenos tienen la responsabilidad, una de sus facultades es hacer que este endometrio se engruece progresivamente. Y este no va a parar de crecer a menos que exista esta señal de la ovulación. La señal de ovulación lo detiene, lo compacta, y posteriormente, al caer la progesterona, 14 días después, que es cuando el cuerpo lúteo cesa su función, viene la menstruación y ocurre el sangrado. Si no hay ovulación, el endometrio crece y crece y crece de forma prolongada. Se extiende de la persona sin regla y pasa más de 15 días, pasa un mes, etcétera, y no baja la menstruación. Este crece y luego llega a un tamaño de lo que nosotros podemos llamarle hiperplasia endometrial, una condición predisponente incluso a cáncer de endometrio, y alcanza un volumen tan importante que luego no se puede sostener por sí solo. O sea, el requerimiento de oxígeno que requiere se pierde, se muere y cae y se descama. Y se descama de forma abundante. Y entonces esta persona tiene una menstruación abundante en cantidad y en duración. Eso es básicamente lo que se entiende por qué ocurre estas menstruaciones extendidas o prolongadas en la mujer con este trastorno. O sea, realmente es una alteración de las gonadotropinas que están evitando que ovules de forma correcta y entonces presentas estos cambios. El dolor mamario ocurre por la misma causa, ¿no? Aparte de que mencionaste que hay dolor en todos los sentidos, en un trastorno inflamatorio, inmunitario, ¿no? Cuando usted habla que el endometrio se engruesa y se pone ancho a nivel que pueda hasta llegar a causar un cáncer, eso es lo que comúnmente conocemos como endometriosis para las personas que no manejan ese tema. No. El crecimiento descontrolado por falta de ovulación periódica, porque es una de las causas de esto, del endometrio, se le denomina, bueno, puede llegar a un cambio que se le denomina hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es la reproducción descontrolada de las células, se dividen sin control y se alcanza un grosor importante. Esta hiperplasia endometrial predispone al cáncer de endometrio porque estas células dividiéndose de forma descontrolada también pueden tener mutaciones, pueden desarrollar errores genéticos, errores en su división y entonces generar células cancerígenas. Entonces, lo que uno no desea llegar es a ese punto, a que recurrentemente ese endometrio se engruece, forme hiperplasia y que esa hiperplasia con los años derive luego en un cáncer de endometrio.
Endometriosis es una enfermedad completamente distinta. Es la presencia de ese tejido endometrial fuera de su sitio. Es como si yo te dijera que creciera cabellos en la uña. No, ahí no debe estar ese tejido. El endometrio, el tejido endometrial debe estar en el endometrio, en la cavidad uterina. Pero en un porcentaje importante de las mujeres se encuentra pocos o implantes de este tejido fuera de la cavidad, fuera del sitio donde debe estar. Cuando este crece en esos sitios, genera una respuesta inflamatoria. Igual a lo que acabas de mencionar, o sea, el cuerpo trata de defenderse y decir, esto no va aquí, esto hay que quitarlo, etc. Y entonces, esa inflamación localizada genera una serie de cambios que producen los síntomas clásicos de la endometriosis. Son dolor importante tipo catamenial, es decir, asociado a la menstruación, típicamente asociado a la menstruación. Infertilidad porque hay adherencias que se generan alrededor de esos focos y que comprometen la anatomía reproductiva de la mujer. Y otras alteraciones que son más bien de tipo inmunológicas que afectan la implantación, bueno, son un poquito más finas, que quizás no van al caso o al tema ahorita, pero que es bien importante entender que la endometriosis es una patología, aparte, una entidad aparte de la hiperplasia endometrial o del engrosamiento del endometrio. Y que, bueno, cabe quizá decir aquí que la causa por la que ocurre la endometriosis o la etiología es algo todavía que estamos por determinar. O sea, sabemos que en parte tiene que ver la menstruación que se da de forma retrógrada, que sale por las trompas, pero tiene que haber algunas alteraciones inmunológicas que lo permitan, y algunas causas embriológicas, etc. O sea que es un tema un poquito más profundo y complejo, ¿no? Doctor, aquí preguntan que si tiene alguna relación la dermatitis herpetiforme con la vulvodinia. Desconozco realmente si la dermatitis herpetiforme, por supuesto, está presente en la enfermedad celíaca, es una de las manifestaciones, pero que específicamente esta tenga una correlación tanto epidemiológica o directa, es decir, que una sea causal de la otra, no lo podría determinar o no sabría. Quizá tendría que investigar al respecto. Sé que pueden darse de forma separada. Muchas personas con dermatitis herpetiforme no tienen ningún problema de dolor vulvar, pero como les dije anteriormente, tú puedes tener, o sea, una persona puede tener vulvodinia sin presentar absolutamente nada de los otros síntomas. Y también cuando el cuerpo te está atacando, ya siendo que la dermatitis herpetiforme te haya llevado a que tengas enfermedad celíaca y tienes un proceso de ataque autoinmune, podría de repente estar relacionado por el ataque autoinmune que el mismo cuerpo te está dando, pero no necesariamente por la dermatitis, sino por un tema más autoinmune. Claro, cuando ya esto es sistémico, o sea, esto no está actuando sobre, o sea, los anticuerpos no solamente están atacando a nivel del intestino y ahí causando los problemas, etcétera, y dando la desnutrición y el desbalance nutricional que mencionamos, sino que sistémicamente este sistema inmune está activado y dañando sobre todo esta sustancia que mencioné al inicio, que está presente en todas las células del cuerpo. Puedes presentar con mayor gravedad estos síntomas de forma extraintestinal, de forma sistémica. Entonces se manifiesta en la piel, se manifiesta como dolor por todas áreas, síntomas debilitantes importantemente que por supuesto van cobrando importancia cuando ya la enfermedad es más severa, ¿no? Sobre todo ese ataque inmunitario, ¿no? Esa respuesta. Todas las enfermedades autoinmunes tienen su target. Y si el target se encuentra generalizado en el cuerpo, pues el problema va a ser sistémico.
Y siempre la parte más débil que uno tiene en el cuerpo es la que se ve resentida. Por lo general, como que ahí busca dónde alojarse esa inflamación y siempre va a tener como una tendencia, Bueno, ¿no? Pero es que eso es parte también, es evidente que si hay una debilidad en una zona es porque esa zona ha sido un poquito eh, o descuidada o uno tiene una predisposición a que esa área esté afectada. Pero cómo el cuerpo corrige esa afectación, inmediatamente crea inflamación ahí, porque la inflamación es una respuesta del cuerpo para reparar. Y él intenta reparar. Si lo hace agudamente, está bien. Si yo me golpeo, se inflama, pero está reparando, al rato se cura y ya, no pasa nada. El problema es la inflamación crónica descontrolada, constante sobre una zona que no cede. Eso daña. Ese tejido no repara bien, ese tejido queda cicatrizal, queda mal. Su función no se da de forma adecuada. Un tejido inflamado no funciona correctamente. Un tejido tienes que dejarlo descansar para que sane. Igual, si tengo una fractura, yo tengo que poner un yeso y dejarlo descansar 4 semanas. Si yo lo estoy moviendo, no va a sanar, va a quedar mal, va a consolidar mal esa fractura. Entonces, eh, sí, definitivamente va a dañar el área que donde tú tienes inflamación crónicamente, porque esa área ha sido o negligida, o sea, eh, uno no la ha cuidado de forma adecuada, o uno tiene una predisposición a que esa zona sea más débil, por supuesto que ahí afecta, ¿no? Eh, la enfermedad celíaca tiene un componente delicado también porque no te permite o te daña el órgano del cuerpo que se encarga de absorber nutrientes que son necesarios para controlar la respuesta inflamatoria. Sabemos que el zinc es sumamente importante en la función de las células de defensa del cuerpo. Y si el intestino no está absorbiendo adecuados niveles de zinc por un problema autoinmune, inmunitario, se agrava el problema precisamente porque ese zinc es necesario para la función adecuada del sistema inmunitario. O sea que aquí es un círculo complejo que se crea. así es. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta. Ya llevamos hora y 20 minutos de webinar. Si tienen algunas últimas preguntas, vamos a dar unos minutitos para ver si alguien se anima a una pregunta más. Y si no, pues entonces que el doctor nos deje con unas palabras de optimismo en la enfermedad celíaca y la relación con el sistema ginecológico. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento por la invitación. Eh, pienso que quiero felicitar a las organizadoras que tienen la iniciativa, que ponen el empeño, porque realmente es sumamente importante unir a las personas, crear conciencia de una enfermedad como esta. Tenemos que afinar criterios para determinar cómo podemos hacer para diagnosticar a la mayoría de las personas que están sufriendo esto. Y personas que no tienen síntomas, que pueden verse afectadas en un futuro simplemente porque no le están prestando atención a su dieta. Entonces, específicamente en el grupo de personas a las que yo me dedico, las mujeres, eh, yo quiero felicitarlas eh, por participar, por estar siendo muy activas en esto, mostrar el interés, están beneficiando a todas aquellas otras personas que no son parte del grupo, que también tienen afecciones. Y quisiera manifestar también mi disposición para ayudarles en lo que gusten siempre. Cuando deseen nuevamente invitarme, con muchísimo gusto puedo estar aquí con ustedes. Y cualquier duda incluso pueden conseguir mis datos a través de... ¿Dónde lo podemos contactar, por si WhatsApp. acaso aquí quisieran Sí, contactarlo? el número de teléfono bueno, yo atiendo en el consultorio Pacífica Salud, quinto piso, consultorio 509. El teléfono de contacto para la clínica es el 204-8327 o el 6670, perdón, 6677-6334. Y pueden contactarme incluso a mi teléfono, el 6670-9605, para cualquier duda
con muchísimo gusto, me estoy a la orden. Y bueno, siempre felicitándolos por la iniciativa y apoyando la causa, ¿no? Que podamos ayudar cada vez más a más mujeres con este problema. Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a todas por esas preguntas tan valiosas que nos ayudan también a seguir profundizando en esas dudas que van teniendo. Y a usted, bueno, le deseo que tenga un feliz nacimiento de su bebé prontamente. Muchas gracias. Así es que no sé si Rocío quieres compartir algo y invitarlas pues a los próximos lives que vamos a estar teniendo. Sí, primero que nada, muchísimas gracias, doctor, también por su paciencia y por esta dedicación en esta docencia que es muy valiosa para todas nosotras. Bueno, a todas las demás, muchísimas gracias por acompañarnos, por quedarse hasta el final. Recuerden que vamos a seguir haciendo live webinars y cuando entremos a la nueva normalidad, si Dios nos permite, quisiéramos hacer más actividades. Recuerden seguir las cuentas en Instagram de Somos Celíacos PTY, Ladies Sin Gluten y Sin Tacnilat PTY para que puedan estar al tanto de las actividades. Sin más, nos despedimos por hoy y muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. Hasta luego.